Contactor. Mecanismo eléctrico del cual dispone una bobina y unos contactos de fuerza. La bobina de los contactores normalmente suelen trabajar a una tensión inferior a la que suelen trabajar sus contactos de fuerza. La bobina es un electroimán que abre o cierra los contactos de fuerza. Estos contactos pueden trabajar a una tensión muy elevada, puede ser 400 voltios o 690. Para la bobina del contactor, siempre sus contactos se van a llamar A1, A2. A1 fase, A2 neutro. El circuito de fuerza se puede llegar a llamar 1, 2, entrada-salida, 3, 4, entrada-salida, 5, 6, entrada-salida. O también se puede llegar a llamar como L1, L2 y L3. A este contactor, por su parte lateral, le podríamos llegar a acoplar lo que es un mecanismo de bloqueo mecánico, para que mecánicamente, si hay otro contactor en el lateral, no se lleguen a accionar los dos a la vez voluntariamente. Por lo tanto, se le pondría un bloque de contactos en este lado. Un bloqueo mecánico se le llama. El fabricante, en su caja tan chula, nos suele hacer un dibujo o traer un papel donde nos explica varias características de lo que es este contactor, ¿vale? Aquí lo que yo os explicaba del bloqueo mecánico que se le puede acoplar en este lateral es esto. Aquí se le acopla para que no sea activado, para que no sean activados dos contactores a la vez que compartan la misma fase. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un circuito donde hay una inversión de giro o un cambio de estrella a triángulo, no se podrían activar dos contactores a la vez, porque si no podríamos tener un cortocircuito. Y con esto lo podríamos evitar. Esto de aquí queda claro que es opcional. En este caso pongo opcional porque este contactor no dispone de ese contacto. En resumen, un contactor es un mecanismo que dispone de una bobina y de unos contactos de fuerza que cuando la bobina es excitada o se le aplica una tensión a la bobina, sus contactos cambiarán de posición, de normalmente abierto a cerrado o de normalmente cerrado a abiertos.